Buenos días a todas y a todos. Un saludo a todos los que se están conectando. De a poquito vamos llegando a un número interesante. Les doy la bienvenida a este seminario virtual. Vayan informándome si me escuchan bien, si no hay ninguna dificultad en la transmisión. Los leo a todos y a todas en los mensajes. Y bueno, ya que estamos, vamos a comenzar a presentar a las personas que nos van a acompañar, a las especialistas que nos van a acompañar en este seminario. Les presento a Ana Guerra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Ana? Eugenia Alves. Hola. Y, buen día, ¿cómo va? Y Eugenia Cid. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Bienvenida, chicas. Voy a hacer una breve introducción antes de comenzar el seminario. Ya somos 124 personas, un montonazo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este seminario virtual. Mi nombre es Julieta Ferragine. Y soy la persona que está gestionando la página de Archivar, a través de la cual surgió esta convocatoria para este evento. Para quienes son nuevos en la página, les cuento que Archivar se trata de un espacio virtual que tiene como objetivo generar contenido serio y de calidad, pero accesible a todo público sobre la archivística, los archivos y este mundo que tanto nos apasiona a todos. En el marco de la pandemia, se comenzaron a organizar estos eventos en base a la sugerencia que iban haciendo varios de los seguidores de la página, y así es como hace poquito hicimos un seminario sobre archivos y legislación, y ahora llegó el turno de hablar sobre archivos personales y desafíos teóricos metodológicos en su tratamiento. Para ello, vamos a contar con la gente que sabe sobre el tema, ¿sí? Quiero darle las gracias a ellas que tan amablemente han cedido su tiempo para brindarnos un espacio de formación gratuito y de muy buena calidad. También no quiero dejar de agradecerles a ustedes por hacerse presentes e interesarse por esta propuesta. Ojalá podamos seguir replicándola por mucho tiempo más. Lo que les quería comentar antes de comenzar formalmente el seminario es que seguramente a lo largo de las exposiciones van a ir surgiendo preguntas. Lo que les pido es que guarden las preguntas para el final de las exposiciones, porque imagínense que ahora en este momento son 150 personas las que están conectadas al mismo tiempo. Si todos empiezan a hacer las preguntas, en algún momento se van a perder en el chat. Entonces la idea es que por favor, a lo último de cada exposición, hagan las preguntas y yo ahí las pueda recuperar al momento, ¿sí? Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Eugenia Alves, que nos va a hablar de un caso concreto. Eugenia es profesora de Historia, técnica superior en Administración de Documentos y Archivos, exalumni del programa Nuevos Profesionales del Consejo Internacional de Archivos y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina, AFPA. Desde 2012 se desempeña como asesora de la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, dentro del equipo técnico a cargo del desarrollo del Sistema de Archivo de Defensa y del sitio web Archivos Abiertos del Ministerio de Defensa. Desde allí se impulsa la desclasificación, organización, acceso y difusión de los archivos militares, así como la capacitación de su personal civil y militar. Es docente de la Diplomatura en Archivística General, dictada en coordinación entre la UNTREF, el AGN y el INAP, y actualmente se encuentra realizando la carrera de Derecho en la UBA. Ha participado como expositora en seminarios, conferencias, jornadas y congresos a nivel nacional e internacional.
centrándose en problemáticas de gestión de archivos vinculados a graves violaciones de derechos humanos. Eugenia nos va a exponer su trabajo que se titula de custodiar una montaña de papeles a preservar un archivo accesible, el fondo personal del almirante Isaac Rojas. Bueno, Eugenia, te cedo la palabra y muchas gracias por participar. Hola de nuevo. Voy a compartir pantalla, lo voy a manejar yo a la presentación, así que me chiflan si no se ve. Ajá. Bueno. ¿Se ve? Hola, ¿me escuchan? ¿Se ve? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, en primer lugar, gracias Julieta, gracias por la iniciativa de archivar. La verdad que como dijeron Ana y Eugenia, hacía falta, cayó justo en este momento de la pandemia, que nos hace falta este tipo de recursos que piensen más en la difusión y en compartir conocimientos a la distancia, ¿no? Además que es, como decía también Eugenia Sick, uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de desarrollar nuestra disciplina. En general siempre me pasa que cuando hablo o digo que soy archivista o demás, para que no genere risas o cara de aburrimiento, de qué es eso, uno se lo tiende a asociar con que es algo aburrido y bueno, uno dentro de todo, incluso ahora, yo voy a tratar de ponerle un poco más de humor a lo que vamos a hablar, sobre todo porque le comentaba ayer a Julieta y a las chicas que la última exposición que usé fue en Montevideo, en el Congreso de Archivología del Mercosur, y me quedé con una sensación de que encima de que era aburrido lo que exponía, quedó con un tono depresivo, porque bueno, se hizo un balance un tanto más negativo que positivo del trabajo que realizamos estos últimos años desde el sistema de archivos de la defensa. Así que bueno, gracias de nuevo Julieta. Quiero aclarar de nuevo, la idea es que sea con humor. No me puedo comparar con Ana y con Eugenia Sick porque ellas son referentes en archivos personales, y yo acá voy a hablar de un caso muy particular, muy excepcional. Justamente lo que quiero rescatar de la experiencia que voy a compartir es que no es el tipo de archivos que abunda en el sistema de archivos de la defensa, sino que es un caso muy específico y que justamente quiero rescatar que cuando me tocó trabajar con eso fue hace 6 años, yo no hacía mucho que estaba trabajando como archivista, entonces al pararme frente al fondo personal del almirante Isaac Rojas, que literalmente era una montaña de papeles, y cuando nos dan la directiva de organizarlo, del espanto que generó y del miedo, pudimos, pese a que empezamos el trabajo de una manera muy errática y discrecional incluso, guiados más por las exigencias coyunturales de esos tiempos, pudimos ir revirtiendo esa situación y resolviendo de manera progresiva algunas cuestiones de orden práctico y legal que nos permitieron poner los documentos del almirante en su contexto. Y bueno, ese fue uno de los mayores logros que tuvimos con este trabajo. Y subrayo el tema excepcional, porque también justamente como hubo una voluntad política muy fuerte de trabajar sobre ese archivo, el archivo fue donado a la Armada Argentina, dado en custodia, que es otra cuestión también sobre los términos legales que entraron en juego en este trabajo,
la familia de Rojas, cuando él falleció en 1993, lo dio inmediatamente, lo entregó en custodia al Archivo General de la Armada, y de ahí prácticamente hubo un hueco hasta que nosotros entre 2002 y 2014 empezamos a trabajar con ese archivo, y todo lo que pasaron en esas 2 décadas que estuvo prácticamente, no decir abandonado, pero eso, no se lo trató, no se lo preservó, simplemente se lo custodió, y a raíz de eso atravesó un montón nos encontramos con mayores problemas cuando intentamos empezar a organizarlo. Otra cuestión excepcional, además de la voluntad política de trabajar esto, es que justamente eso hizo que un trabajo que ahora, pensándolo bien, hubiera demandado unos 2-3 años por lo menos, lo tuvimos que hacer en un lapso de 6 a 8 meses, con todos los idas y vueltas que eso implicó, y a su vez la cantidad de personas que estuvimos implicadas en ese trabajo fuimos alrededor de 20, cosa que no es normal. Incluso actualmente en mi equipo, bueno, más allá de que hubo un ajuste, digamos, se despidieron a más del 70% de mi equipo durante la última gestión, pero en ese entonces estábamos como en el pico, digamos, de productividad, y de nuestro equipo de 15 personas, 10 personas por lo menos estuvieron abocadas al trabajo con este fondo, más cerca de una decena de personas del propio archivo de la Armada, e incluso pudimos solicitar asistencia al Archivo General de la Nación, que desde el Departamento de Archivo Intermedio, Elizabeth Chipoleta y Mariana Nazar nos empezaron a coordinar el trabajo. Entonces, todo eso hace a la excepcionalidad de este archivo, además del contenido estrictamente literal que tiene, de la riqueza informativa del acervo, ¿no? Entonces, voy a mencionar al equipo de trabajo porque por el tema de tiempos tengo miedo de que no llegue a mencionarlos. Entonces, por parte del Departamento de Estudios Históricos Navales, que es el que actualmente preserva el archivo del Fondo Rojas, trabajaron el personal militar Estela Maris Guaymas, Antonio González, como personal civil Rita Catrigual, Mauro Gandini, Martín Castro, Victoria Sisman, Manuela Graca. Por parte de la AGN, como dije, Mariana Nazar, que es la que estuvo exponiendo en el primer seminario de archivar, y Elizabeth Chipoleta, ex jefa del Departamento de Archivo Intermedio de la AGN, y por parte del Ministerio de Defensa, que algunos siguen siendo parte del equipo y otros no, Víctor Piñatielo, Alan Ruz, Marina Cesareo, que estuvo en el peor momento, que fue el primer acercamiento con el fondo, Leonardo Orellana, Paula Milano, Sofía del Monasterio, Federico Brioso, Cecilia García, Vanina Agostini, Mora Vila, Fernando García y otros que ayudaron accesoriamente. Entonces quería rescatar que voy a presentar algo que es parte de ese colectivo que participó de esta hazaña, digamos, que fue en ese momento, porque la vivimos así, con todo el esfuerzo, pero también con gran satisfacción al final, pese a que todavía quedan varios pendientes para trabajar. Entonces, tengo, para dar un poco de contexto de en qué marco hicimos este trabajo, voy a hablar del Ministerio de Defensa y el Sistema de Archivo de la Defensa, que es donde me encuentro, y después pasaremos a hablar propiamente del almirante Isa Francisco Rojas y su archivo personal, detalles de lo que fue el primer encuentro con este archivo, el segundo encuentro con el archivo, y después de ahí todo lo que derivó en el tratamiento archivístico, su desarrollo, la particularidad que presentaron los documentos fotográficos del archivo, que ahí está con siglas DFA dentro de este acervo, las condiciones de acceso que establecimos y los pendientes que quedan
por desarrollar en el tratamiento del fondo. Y finalizando con el balance que yo hago y qué es lo que tomo para que en futuros casos que pueda suceder algo así, pensar la identificación, clasificación y descripción y demás interrogantes que son quizás los más presentes a la hora de pensar el trabajo con el Fondo Rojas, pero sé que, bueno, como mencionaba Ana Guerra, se fueron trabajando y encontrando ciertas respuestas en los workshops que organizó el Archivo General de la Nación y que se pueden ver en sus actas. Bueno, ahí, el Ministerio de Defensa, todo el trabajo de archivos que emprendió se enmarca en todo lo que es las políticas de memoria, verdad y justicia que en 2003 hicieron, entre otras medidas, pero en las cuales ocupó un rol transversal a todas estas, a las diversas medidas que se emprendieron para la reparación material y simbólica de las víctimas y la búsqueda de la verdad. Implicó que en eso siempre tuviera un lugar transversal e importante la búsqueda de archivos de organismos de seguridad del Estado vinculados a graves violaciones de derechos humanos. En este gran marco, desde 2006, el Ministerio de Defensa crea la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que es donde actualmente trabajo, y desde allí se impulsan una serie de medidas y programas para la desclasificación, apertura y organización de archivos militares, entre otras tareas, ¿no? Pero esto es lo que nos focaliza a nosotros. A partir de ahí, entonces, de la creación de esta dirección, en 2008 empieza a haber una fluidez y asistencia con el Archivo General de la Nación, a partir del cual deriva un diagnóstico de los principales archivos militares del país, y bueno, y ahí se determinan las principales restricciones de orden práctico y legal para el acceso y el uso de estos archivos. Dada la mayor importancia que tenía buscar aquellos que tuvieran potencial valor probatorio para las causas de lesa humanidad, en 2010 se instalan equipos de relevamiento, principalmente en los archivos generales históricos de las Fuerzas Armadas, pero que también podían llegar a tener alguna visita o recorrer el país en busca de otros documentos en unidades militares. Y a partir de ello, a su vez, cada vez se va reforzando más la idea de que es necesario de que haya una política más vinculada a lo que tiene que ver con el tratamiento específicamente archivístico, porque para la búsqueda de información es necesario que los archivos estén organizados y accesibles, que ese era un gran problema que tenían los archivos militares. Entonces, desde ahí, y por recomendación del Archivo General de la Nación, en 2012 se crea el programa de modernización del sistema de archivos del área de la defensa, que es en el cual yo me incorporo, y desde tres ejes que tienen que ver con el eje archivístico, el eje de conservación-preservación y el eje de digitalización, empezamos a recorrer principalmente los archivos generales históricos de las Fuerzas Armadas ubicados en la ciudad de Buenos Aires, para trabajar sobre estas cuestiones, estos ejes. En 2014, para mostrar un poco el trabajo y principalmente subir documentación que se había hallado sobre la última dictadura militar en noviembre de 2013, se crea el sitio web Archivos Abiertos, en el cual se puede encontrar información de lo que hacemos, y finalmente en 2015, todo el trabajo que se venía haciendo desde la dirección respecto a los archivos se busca cristalizar en lo que se denomina Sistema de Archivos de la Defensa, tomando el ejemplo de homónimo de España, ¿no? Tratando de dar más una estructura que busca integrar, homogeneizar y normalizar el funcionamiento de los archivos dentro de la jurisdicción del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, o sea que sea más amplio limitar las restricciones de orden práctico y de orden legal, porque hasta ese entonces, como se ve en la placa, nos estábamos centrando en estos 6 archivos que están ubicados en la ciudad de Buenos Aires,
y bueno, a partir del trabajo realizado allí, empieza a pensarse que esto tiene que tener mayor alcance y sobre todo por algunas visitas esporádicas que se pudieron hacer al interior del país, como Córdoba, Bahía Blanca y demás, se fueron detectando problemas quizás peores que incluso de los que tenían estos 6 archivos. Y otra vez, el ámbito de actuación, no obstante, no pudimos ampliarlo aún más allá de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que se ve acá. Si pueden, ahí marqué en el mapa las 6-7 ubicaciones donde básicamente nos desenvolvemos. Por ejemplo, acá, si se acercan, esa es el área de acción a la que estamos focalizados por el momento. Hacia el norte están los archivos de la Fuerza Aérea, más en el microcentro está el archivo de la Universidad de la Defensa Nacional, que era lo que era la Escuela de Guerra, los archivos del Ejército, el propio archivo del Ministerio de Defensa, y hacia el sur los archivos de la Armada, el Archivo General y el Departamento de Estudios Históricos Navales, que funciona como archivo histórico. Entonces todavía el SAD está muy limitado a esta zona de acción que ya de por sí está circunscripta a la ciudad de Buenos Aires y a su vez más circunscripta a lo que es este corredor de archivos militares que es el área de nuestro trabajo. Así que bueno, yendo al caso concreto, el Departamento de Estudios Históricos Navales de la Armada Argentina tiene un área de biblioteca y archivo. Por ello es que empezamos a trabajar allí. Y desde acá, cuando vamos a intentar responder las preguntas de dónde estaba este archivo, cómo llegó ahí, por qué hubo gente que pudo acceder y otra que no, qué implicancias tuvo eso, a partir de qué procesos pasó a ser de uso público, qué se hizo en el orden legal y en el orden práctico para facilitar su acceso y cómo se hizo. ¿Por qué la importancia también de este archivo particular en sí? Antes que nada quiero aclarar que en este departamento, en el Departamento de Estudios Históricos Navales, suele haber colecciones más que fondos personales, haciendo la distinción que hacía Ana, colecciones de determinados investigadores que a raíz de sus investigaciones fueron reuniendo determinada documentación y bueno, fueron armando colecciones personales de esos investigadores sobre los temas que estudiaban. Pero el caso del Archivo Rojas era algo distinto, era una donación, era otra vez una entrega que había hecho la familia y que había llegado al Departamento de Estudios Históricos Navales, al principio no se sabía bien cómo, y que era particularmente importante, sobre todo para las autoridades del Ministerio, por una cuestión de que, para la Armada, por ser una de sus figuras sobresalientes, y a su vez para el estudio de la historia reciente y quizás para los posibles documentos que se podrían hallar sobre el fondo, porque era fue uno de los mayores exponentes del antiperonismo en la historia argentina. Isaac Rojas vivió entre 1906 y 1993, casi todo el siglo XX, o sea, fue un alto oficial de la Armada y se destacó por ser uno de los protagonistas, si no ideólogos, del golpe de Estado al gobierno de Juan Domingo Perón el 16 de septiembre de 1955. Todavía está en duda y eso era algo que también se buscaba probar de alguna manera al tratar de organizar su archivo personal, tratar de encontrar documentos, a ver si también podía llegar a tener un vínculo con lo que fueron los hechos previos al golpe de Estado, como fue el fatídico ataque, el bombardeo a la Plaza de Mayo. Bueno, una vez que derrocó a Perón en 1955, él pasó a ser vicepresidente del gobierno provisional que se instaló y se autodenominó como Revolución Libertadora, que duró 3 años hasta que llamó a elecciones. Y bueno, y como datos de color, en la cultura popular se le fueron dados, sobre todo por el humorista Landru, se le fueron dados los apodos de gorila,
y Hormiga Negra, porque era una persona era de contextura chica, muy delgada, y siempre usaba lentes de sol grandes, ¿no? Ahí se puede ver una caricatura de él, de la revista Tía Vicenta. Me tomo la licencia de mostrarle también porque él a su vez, ahora por la pandemia no pude tener acceso para mostrarles un ejemplo más de imágenes de propio fondo, pero él a su vez dentro de su archivo personal coleccionaba las propias caricaturas, ya sean favorables a su persona o incluso denigrantes de alguna manera. Entonces era alguien que estaba muy atento y recolectaba e incluso recibía regalos con dibujos porque una vez más era una persona que era bastante reconocida en el ámbito, digamos, de lo que es el antiperonismo. Bueno, yendo al primer encuentro con el archivo de Isaac Rojas. No se lo buscaba específicamente a este archivo en la tarea de relevamiento general que se hacía en los archivos de las Fuerzas Armadas. Fue el equipo de relevamiento que conté antes, que se crearon en 2010, el primero que tuvo contacto con este archivo en su búsqueda de documentos de valor judicial o histórico. Lo encontraban en un estado caótico, estaban arriba de una mesa, era una montaña de papeles, de ahí también el título de esta presentación, era una montaña de papeles sobre una mesa, documentos sueltos, tratados de muy precariamente de estar envueltos en algún tipo de papel, sin caja, sin orden, sin ningún tipo de identificación. Ya se podía prever que había documentos que no eran del archivo de Rojas, pero que también habían sido mezclados con los de él, y no había ningún tipo de instrumento de descripción, al menos que nos sirviera para entender un poco qué consistía el archivo. Se sabía que eran documentos de Rojas, pero no mucho más. En ese momento, como no era prioridad y evidentemente no saltaba que pudiera llegar a tener un documento que pudiera ayudar a la necesidad más inmediata de procurar documentos para las causas de lesa humanidad, se decidió levantarlo de esa mesa, ponerlo sobre unas estanterías que estaban ahí, de la forma que más o menos se lo fue acomodando, y se precintó. Es decir, se cerró, se fajó y nadie podía tener acceso a esa documentación hasta que llegara el momento en que el ministerio diera el ok para proceder a trabajar con este archivo. Entonces, después eso nos lleva a 2014, pasaron 2 años de esa situación, ya se encuentra funcionando el programa de modernización con sus equipos de archivistas, conservadoras y digitalizadores, y se toma conocimiento a principios de 2014 que por obras edilicias que habían sido impulsadas desde el programa de modernización en el Departamento de Estudios Históricos Navales, se terminó pese a los cuidados que trató de tener el personal a la hora de cuidar la documentación, fue inevitable que la obra afectara a las estanterías donde se encontraba el fondo y se filtraran escombros y demás, y filtraciones de humedad que hubo, de agua directamente. Y en el medio de eso también se informa a la Dirección Nacional de Derechos Humanos a cargo del programa de modernización, y a su vez se informa que en un relevamiento general de las oficinas del Departamento de Estudios Históricos Navales aparecen documentos del Fondo Rojas dispersos en las oficinas, lo que también resulta polémico, por decirlo de alguna manera. Entonces, a raíz de ello se aprovecha, se ve oportuna la situación para que el Ministerio de Defensa baje la orden de centralizar todos esos documentos que fueron hallados, volverlos a precintar para que sus equipos de confianza, digamos que éramos los equipos del programa de modernización, empezáramos a relevar
los documentos, pero focalizados en la búsqueda de documentos que pudieran tener relación al bombardeo en Plaza de Mayo de 1955 y a fusilamientos clandestinos en José León Suárez en 1956 durante el gobierno provisional del que fue vicepresidente Rojas, donde hubo una masacre clandestina de civiles ante un levantamiento contra el gobierno de facto que había en ese entonces. Entonces, ese fue como el objetivo inicial con el que el Ministerio empieza a trabajar este fondo, y además de querer presentarlo para determinadas fechas que consideraba relevantes a la historia reciente del país. No obstante ello, era casi una tarea, si no imposible, muy difícil, ya que justamente como lo que contaba antes, eso era una montaña de papeles que se trasladó y se le trató de dar un orden. O sea, acá no hablemos de orden original, es una ficción, ya era imposible pensar en el orden original de los documentos, porque directamente era una montaña que se acomodó como se pudo para que más o menos dejara de caerse al piso. Entonces, eso sumado a ese desorden, era imposible identificar cualquier documento que pudiera resultar relevante, si no era como la imagen anterior de esa ratita que andaba escarbando en la montaña de papeles. Entonces, ante la falta de identificación, clasificación y descripción, cualquier instrumento que nos permitiera tener idea de siquiera que más allá de las firmas evidentes o de la letra manuscrita de Rojas, de qué eran esos documentos, porque a su vez no es como un archivo institucional que más allá de que no lo leas, lo ves un poco de afuera, como decía Eugenia Cid, que de caracteres internos, externos, y de alguna manera determinas el tipo documental. No, acá había mucha documentación personal, manuscrita, recortes de diarios, era un caos. Entonces, ante esa situación, en la cara de pánico total, mía y de mi equipo, que estábamos ahí, y no teníamos experiencia para nada con este tipo de situaciones, o sea, de tanto desconocimiento sobre lo que íbamos a trabajar, y todos éramos nuevos, por decirlo de alguna manera, en este trabajo. Entonces, lo primero que empezamos a hacer es tratar de hacer, a base de la ubicación que tenían las estanterías, tratar de identificar someramente y a grandes rasgos tipos de documentos, anotar la denominación que se podía leer en los lomos o en las carpetas, o si tenía etiquetas. Así fuimos descubriendo de a poco que Rojas, a su vez, era una persona muy metódica, tenía un archivo muy organizado, así que eso nos daba más pena todavía, porque ese archivo en algún momento estuvo perfecto, por decirlo de alguna manera, y se notaba que había sido muy manoseado o desatendido, por lo menos. Entonces, a partir de los pocos datos que podíamos ver muy por encima y de la ubicación, fuimos armando una especie de registro, no inventario, porque podíamos llegar a encontrar un conjunto de cartas, y decíamos, bueno, esto es correspondencia, y lo anotábamos como correspondencia, nos fijábamos un poco las fechas, las anotábamos y seguir, porque si no era interminable. Y a su vez eso, a medida, para ir teniendo un mayor control sobre lo que íbamos registrando, nos veíamos obligados también a pasarlo a cajas, porque también la manipulación se volvía muy difícil físicamente, pues sacábamos algo, y entre que se nos caían pedazos de cascote en la cabeza, no la puse en la placa, pero tengo fotos de mi compañera Marina Cesareo con un casco, porque era un peligro, que es real que se le cayera un pedazo de cascote en la cabeza, y además un ámbito muy sucio de trabajo. Entonces, para tener ciertas condiciones para poder seguir avanzando en la identificación y el registro de lo que teníamos, empezamos a pasarlo a cajas de polipropileno para poder avanzar en
el registro para pensar en una futura identificación y una cierta estabilización del material, y aquellos documentos que ya de por sí resultaran muy obvios o que por su fecha o algún dato muy por arriba que viéramos, que pudiéramos ir adelantando su digitalización, que era algo que nos exigían las autoridades. Si bien nos lo recomendado, las autoridades no están ahí. Si quieren que la única forma de justificar medianamente la importancia de seguir trabajando con eso es decir, bueno, este documento parece importante, digitalizarlo y mandárselo a nuestro jefe a ver qué le parece, y además así nosotros íbamos ganando tiempo para seguir pensando cómo avanzar con este trabajo. Así las fechas también de las autoridades se fueron posponiendo, nos fueron dando, empezamos con un plazo inicial de 2 semanas, si mal no recuerdo, otra vez cara de angustia de cómo vamos a tener algo listo en 2 semanas. Ahí pedimos asistencia de que por lo menos alguien que tuviera mayor contacto con lo que eran las tareas de lectura y análisis de documentos se incorporara al trabajo, y ahí fue que Vanina Agostini del equipo de relevamiento se incorporó. Y bueno, y ella también empezó a trabajar ahí, pero era muy difícil avanzar en eso, y nada, y después de insistencia y de mucha insistencia, nosotros en todos, desde inicios de nuestro trabajo en 2012, siempre estuvimos de alguna manera, a veces más formal o informal, asesorados por el Archivo General de la Nación, y finalmente conseguimos que se nos diera una asesoría directa en este caso. Justamente ahí aparece, bueno, Mariana Nazar, que la mayoría de acá la conoce, y Elizabeth Chipoleta, en ese entonces su jefa del Departamento de Archivo Intermedio, y ahí empezó a tomar forma el trabajo que estábamos haciendo. No había sido en vano lo poco que habíamos avanzado, pero ellas lograron centrarnos y empezar a planificar el tratamiento archivístico que había que darle al fondo. Y desde ahí empezó ya a sistematizarse el trabajo en conjunto, tanto a nivel institucional, entre los propios integrantes del equipo del Ministerio de Defensa, el propio personal civil y militar del Departamento de Estudios Históricos Navales, y la asesoría y coordinación archivística del Departamento de Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación. A su vez, eso daba una multiplicidad de disciplinas intervinientes, ya sea desde los archivistas, los investigadores sociales que intervinieron, ya sean politólogos, profesores de historia, comunicadores sociales, fotógrafos, conservadoras, digitalizadores, o sea, llamamos a todo el mundo para tratar de avanzar, porque a su vez, si bien los tiempos políticos iban corriendo, siempre nos iban pidiendo algún tipo de avance y nos iban marcando, bueno, nos iban estirando como de a 2 semanas, hasta que en un momento nos agarraron como las vacaciones de invierno acá, que son en julio, y eso nos permitió tomar un respiro, ganar más de 2 semanas, nos permitió ganar más de un mes, y ahí encaramos bien el trabajo. A partir de ahí se establecen bien los lineamientos de trabajo. El objetivo final es dar acceso, bueno, como todo archivo debería, dar acceso a los documentos en contexto. Para ello hay que tener en cuenta, más allá de las excepcionalidades del caso, el respeto al principio de procedencia, el respeto al principio de orden original, el respeto al carácter seriado, conservar y evidenciar las relaciones originales de los documentos, garantizar la autenticidad, fiabilidad e integridad. Que puede sonar, después de todo lo que conté, medio idealista, incluso imposible con el caso de Rojas, pero bueno, si bien no se pudo seguir a rajatabla estos lineamientos de trabajo, sobre todo en lo que había señalado del tema de respeto al orden original, porque ya no podía haber respeto al orden original, si bien en algunos casos, después de terminar el relevamiento somero, fuimos encontrando señales que nos dejó Rojas, que nos permitían ir completando, o él numeraba mucho los documentos y pudimos ir de alguna manera restituyendo en algunos casos muy puntuales el orden original de algunos, el orden o la integridad de un conjunto documental. En el medio también
encontramos muchas carpetas vacías, después incluso cuando conseguimos, en el medio se trataba de contactar a la familia, y cuando finalmente tuvimos contacto con una de sus hijas, ya mayor también, ella nos aseguraba que la cantidad de documentación que se había entregado a la Armada era mucho mayor de la que nosotros estábamos trabajando en ese momento. Incluso ella llegó a sospechar de que nosotros habíamos quizás sacado algún que otro documento, y nosotros decíamos, no, esto, a partir de este registro es la evidencia de lo que nosotros encontramos en este momento determinado, a marzo, abril 2014, de atrás para adelante no podemos dar cuenta porque no hay ningún instrumento de descripción que nos permita saber exactamente qué es lo que entregó la familia y cómo llegó eso al Departamento de Estudios Históricos Navales de esa manera. Después, gracias a la investigación de los investigadores que participaron de este trabajo, se pudo encontrar el acta a partir del cual los hijos de Rojas, ni bien fallece él, dan en custodia el archivo a la Armada Argentina sin ningún tipo de instrumento de descripción y sin ningún dato adicional más que se entregaban 30 cajas cerradas a la Armada. Esas 30 cajas, o sea, otra vez era una montaña de papeles cuando nosotros llegamos. ¿Cuándo perdieron las cajas? ¿Cuándo se fue llevando toda su situación en 2014? No sabemos. Pero bueno, a partir de eso y con la coordinación archivística del AGN se emprenden las tareas de, en primer lugar, indagar y reconstruir de la forma más objetiva posible la biografía de Isaac Rojas. De allí, de tal indagación, a su vez que ir buscando determinados datos, ya sea hablando con la familia, con investigadores que supimos que tuvieron acceso si bien en esos 20 años no sabemos bien qué pasó, sabemos que estuvo en el Archivo General de la Armada, que es una institución que está cerca del Departamento de Estudios Históricos Navales, como mostré en el mapa antes, y cuando estuvo ahí, fue consultado por investigadores como María Sáenz Quesada, entonces se tenía conocimiento a algunas personas que eso estaba ahí. Entonces, a partir de eso, tratamos de contactarnos, además de con la familia, con estos investigadores que habían tenido acceso y preguntarles en qué estado había estado esa documentación. Empezamos a revisar incluso los libros de mesa de entrada y salida de los archivos para tratar de reconstruir un poco el caminito que había seguido la documentación para entender cómo había llegado a tal estado caótico. Y así descubrimos que el archivo de Rojas estuvo en el Archivo General de la Armada hasta el momento que los equipos de relevamiento que buscaban documentación para las causas de lesa humanidad se instalaron con su propia oficina dentro de ese archivo. Eso fue en el año 2010. Entonces el director de ese entonces, en 2010, decidió trasladar la documentación de Rojas al Departamento de Estudios Históricos Navales. Y así llegó ahí, pero según lo que tenían en sus registros el Departamento de Estudios Históricos Navales, que también hizo un registro muy somero, no llegó en cajas, no llegó en nada, así que no sabemos bien qué pasó. María Sáenz Quesada nos decía que sí, efectivamente, ella lo consultó en un cuarto pequeño, que no había mayores, que ella tenía que ver caja por caja, pero que después no, o sea, que estaba en cajas en ese momento que ella lo consultó, pero que no tenía ningún inventario ni nada para revisar esa documentación. Pero bueno, volviendo a lo que es la biografía de Rojas, de eso se encargó el equipo de investigadores, y a partir de ahí, de consultar bibliografía, de entrevistas y demás, se fue definiendo las macrofunciones o las áreas de actividades sustantivas que tuvo Rojas a lo largo de su vida. Y a partir de allí, en función de esas macrofunciones, empezamos a ver que esas mismas funciones se reflejaban de alguna forma en los documentos, y eso nos permitió empezar a
identificar series documentales. Y una vez que ya tuvimos definidas las principales series documentales, pasamos a elaborar, a reflejar eso y a organizarlas en el cuadro de clasificación. Y con ello también a elaborar, todo se daba de manera muy simultánea, otra vez fueron 6 o 8 meses de trabajo de 10 horas, jornadas de 10, 12 horas, y todo se hacía muy, no es un paso a paso esto sí se iba haciendo a medida que se podía. Y a su vez, a base de la norma ISATG, se empezó a realizar la descripción normalizada multinivel y reelaborar el registro o el inventario somero que habíamos hecho inicialmente en función del cuadro de clasificación que estábamos elaborando. Bueno, acá estas son las macrofunciones que pudimos identificar a partir del estudio de la biografía de Rojas. Como verán, personal, todo lo que implicaba la carrera militar, todo lo que fue, y es el mayor volumen que encontramos dentro de la documentación, hablando de apropiación de documentación oficial dentro de fondos privados, mucha documentación del periodo que fue vicepresidente provisional de la Nación. Él, luego de ser vicepresidente en 1958, se retira como almirante, pero no obstante ello, los oficiales retirados siguen ligados a la vida militar y él siguió teniendo mucha actividad dentro de las fuerzas e incluso a nivel político. Entonces hay toda una documentación que tiene que ver con el retiro efectivo e incluso distintas cuestiones y actividades que realizó como oficial retirado. A su vez, él tenía una actividad muy profusa, político-intelectual, le interesaban mucho las cuestiones de recursos hidráulicos. A su vez encontramos en la búsqueda de la historia archivística que había muchas menciones a los libros de Rojas, o sea que había una colección bibliográfica que vino con el archivo personal. Sin embargo, no encontramos los libros, no sabemos bien qué pasó, si se integraron a alguna biblioteca de la Armada o demás, no sabemos bien qué pasó, pero aún así decidimos dejarlo como sección dentro del fondo y señalar en la historia archivística que no encontrábamos los documentos, pero no encontramos los libros, pero sabíamos de su existencia. A su vez, como señalé al principio, había documentos mezclados de otras procedencias, principalmente de investigaciones propias que realizaba el Departamento de Estudios Históricos Navales sobre el archivo Rojas, que habían sido mezcladas con el propio archivo personal. Entonces eso decidimos marcarlo como un subfondo dentro del archivo personal, siempre vinculándolo con su productor mayor, y a su vez encontramos un pequeño conjunto de documentos que habían sido donados por la esposa de un oficial. Cuando fallece se los dona todo a Rojas y estaban tal cual en un paquetito, eso sí se conservó, y decía donación Antonini, así que respetamos esa denominación. Bueno, esto es para que vean un poco el alcance que tiene el Fondo Rojas a partir del área de identificación. Las fechas extremas de la documentación, como verán, no se corresponden necesariamente con la fecha en que vivió él. Tenía documentos de sus ancestros, se corta si bien con su muerte, pero antes de su nacimiento encontramos documentos previos. Y las fechas predominantes eran del periodo que fue de mayor actividad política que tuvo. Bueno, a nivel fondo, en total podemos decir que son 180 cajas de documentos textuales, ya sean impresos o manuscritos, 40 cajas de fotografías, que es una cantidad que la verdad tenía una cantidad de fotografías increíbles, y 7 latas con material fílmico que eran de vicepresidencia también, pero que no pudieron ser recuperados. A raíz de eso, del gran peso que tiene en el volumen de este fondo los documentos fotográficos de archivo, presentó un especial desafío contextualizarlos.
Esto es, no voy a adentrarme en esto porque no es mi especialidad, esto es especialidad sobre todo, y creo que me está viendo de Rocío Caldentey, que es la coordinadora del Departamento de Documentos Fotográficos del Archivo General de la Nación, así que cualquier duda sobre esto, vayan a hablar con ella. Pero bueno, básicamente la polisemia de la imagen distrae de identificar su función como documento y como parte de un conjunto de documentos seriados, que le da sentido. Incluso prima en este tipo de documentos la tendencia a aislarlos, a separarlos y clasificarlos en función de su especificidad técnica, de su soporte, ya sean placas de vidrio, ya sean en papel o demás, y o por su temática, ya sean fotos sobre tal cosa. Entonces, eso nosotros en un primer momento, ese error, esa tendencia la plasmamos en el primer borrador del cuadro de clasificación. Y esto es antes de que interviniera la GN, son los primeros esbozos que hicimos y que fue de un rejunje que íbamos viendo otros ejemplos y cometimos justamente ese error de separar a los, en vez de pensarlo como en función de la serie que le da sentido, ponerlos por su especificidad técnica, ponerlos como algo separado en el cuadro de clasificación. Como verán ahí en rojo, fotografías, films y audios. Después, a partir del trabajo ya coordinado por el Archivo General de la Nación, logramos llegar a este cuadro de clasificación preliminar. Y acá, como verán, si bien seguimos llamándolo de alguna manera registros fotográficos, son registros fotográficos pero con apellido y dentro de las macrofunciones o secciones, por decirlo de alguna manera, por corresponderlo de alguna manera con un archivo institucional. Dentro de cada sección podía haber series de fotografías diversas, que no quedaran separadas como una sección fáctica propia dentro del cuadro de clasificación, sino poder ver series de registros fotográficos en las distintas macrofunciones o secciones documentales del fondo, e incluso que tuvieran también apellido, que den cuenta de qué son registros. En el caso de la vida de la sección personal, bueno, había registros fotográficos familiares, registros fotográficos en álbumes personales y registros fotográficos relacionados a homenajes a su persona, que eran regalos que a él le solían llegar de distintos lugares donde había estado y la gente le mandaba las fotos conmemorativas. A su vez, dentro de todo lo que es carrera militar, también había registros fotográficos que tenían que ver con, ya sea cuando actuó como edecán naval, registros fotográficos sobre actos oficiales, o incluso también como director de la Escuela Naval también había podíamos encontrar una serie del mismo nombre dentro de ese rol que él ejerció. Pero bueno, finalmente, para ir terminando, respecto a las condiciones de consulta, la consulta pública se realizó se ordenó, digamos, a través de una resolución ministerial, la 1019 de 2014, y se lo declara archivo privado de interés público. A su vez, para facilitar el acceso a la documentación, se instala una nueva sala de consulta en el Departamento de Estudios Históricos Navales, y según el cuadro de clasificación, y esto tiene que ver con una pregunta sobre los datos sensibles que habían realizado antes, pudimos, gracias al cuadro de clasificación, identificar aquellas secciones o series donde había datos personales o sensibles, y ahí decidimos que, gracias a esa clasificación, esos quedaban fuera de la consulta. Y a su vez el cuadro de clasificación nos permitió identificar qué documentación era propia del gobierno oficial y que estaba a su vez reservada en su mayoría, y se procedió a la desclasificación de esa documentación y su apertura también al público. Ahora bien, el trabajo no terminó ahí. Si bien a nosotros empezamos en marzo y en octubre, noviembre nos dijeron, bueno, vayan a hacer otro trabajo, quedaron varios pendientes que siguen a cargo del personal que mencioné antes del
del Departamento de Estudios Históricos Navales, y por eso ellos pueden dar cuenta más del estado actual del fondo, pero a su vez los pendientes son revisar periódicamente el cuadro de clasificación, actualizar los instrumentos de descripción, la ISAD, el inventario, elaborar la descripción a base de la norma ISAD, que es la descripción de autoridades y entidades familiares, demás. La revisión de las condiciones de consulta, porque en estos años hubo una serie de reclamos de las familias sobre el tratamiento y el uso que se había hecho político, sobre todo interpretación política que se había hecho sobre la documentación del Fondo Rojas, incluso sospechas de que se habían sustraído documentos. Y bueno, y después todo lo que tiene que ver con pensar estrategias para la difusión y fomento del uso del fondo. Entonces, a partir de todo eso, el balance y lo que decía, si me vuelvo a encontrar con un archivo personal, puedo sacar determinadas líneas de acción que yo realizaría, obviamente, otra vez para cualquier duda. Las referentes son Eugenia Sic, Ana Guerra y el Archivo General de la Nación, se dirigen ahí. Pero estos son el balance que yo puedo hacer si me vuelvo a enfrentar con un archivo, porque lo tomé como una batalla real en ese momento, que es, bueno, obviamente la indagación histórica de la vida y obra, de la personalidad que produjo el archivo, determinar los principales ámbitos de competencia, funciones, actividades y acciones desarrolladas a lo largo de la vida y la carrera, ya sea de política, académica, militar, en el caso de los archivos de defensa, y según el volumen, realizar un muestreo de la documentación o un inventario a base de un registro somero, siempre de lo general a lo particular y no caer en mirar documento por documento, porque si no, no se termina más. También atendiendo al volumen, no es lo mismo. Lo que les comentaba, 180 cajas de documentos escritos y 40 cajas de fotografías, que un archivo un poco más humilde, si se quiere, de 50 cajas por ahí. Pero bueno, a su vez, otra vez, identificar secciones documentales en relación a las macrofunciones de la personalidad que se descubrieron, por decirlo de alguna manera. A partir de dichos conjuntos documentales, identificar las series en función de qué se produjeron en esos documentos. Con toda esa información, elaborar el cuadro de clasificación y en la medida posible respetar el orden físico dado. No voy a hablar de orden original porque en el caso del Fondo Rojas, otra vez, no había un orden original. Pero después se le dio cierto orden físico por emergencia, digamos, y se respetó ese orden para evitar seguir alterando y metiendo más desorden con el que ya vino. O sea, una vez que se acomodan esas estanterías, tratamos de respetar el orden que tenía ahí, y pese a que después logramos la clasificación, eso se hizo solo a nivel, o una clasificación si se quiere, eso se hizo solo a nivel intelectual. No es que agarramos y dijimos, bueno, esto es de la serie de registro fotográfico de tal, esto lo movemos para acá. No, se lo dejó como estaba, pero se identificó intelectualmente dónde debería ir, por decirlo, en alguna estructura jerarquizada de la vida de Rojas. A su vez, de los primeros registros que se hacen de la documentación, hay que ir trabajando sobre ellos y adecuarlos a la clasificación que se va realizando. Se tienen que seguir elaborando de lo general a lo particular mayores instrumentos de descripción que permitan tener un mayor conocimiento del contexto y del contenido de los documentos. Eso a su vez va implicando un montón de actividades que va sumando mucha información que nos permite elaborar otros auxiliares descriptivos, ya sea un repertorio de fuentes, un índice cronológico, la propia biografía de la persona terminamos obteniendo, y bueno, finalmente que siempre es necesario revisitar o revisar periódicamente el cuadro de clasificación para hacer ajustes mejores, porque es imposible tener algo cerrado, siempre se va encontrando algún dato adicional que nos permite mejorarlo. Incluso ahora, gracias a la invitación de Julieta, yo pude revisitar el fondo y todo lo que teníamos escrito y demás, y se me abrieron nuevas interrogantes, o decir, bueno, habría que seguir esto, esto quedó la versión 2015, hay que actualizarlo y ver cómo
cómo seguir ese proceso. Y bueno, después hay un montón de interrogantes que me despierta el trabajo con archivos personales, que no tengo una respuesta. La respuesta la tienen las personas que ya dije. Pero bueno, esto, ante el orden original roto, como en el caso de Rojas, ¿qué hacemos? ¿Cómo se organiza? ¿Quiénes los organizan? Porque en general no hay archivistas. Me ha pasado de conocidos que, estamos haciendo un grupo de investigación, tenemos acceso a tal archivo y empezamos a organizarlo, y jamás se piensa en recurrir a especialistas, que era algo de lo que hablaba también Mariana Nazar en su exposición. Está tan desdibujado, no existimos directamente como profesionales, que nadie, cuando se encuentra un archivo personal, o lo identifica como tal, o recurre a gente que, o sabe que hay especialistas a los que podría recurrir, o se va a una biblioteca, que es lo que comentaba Ana. Bueno, los tipos documentales, bueno, toda esta cuestión fronteriza que mencionaba Eugenia Sica a raíz de la conceptualización, reflexión que hace Marina Matina, que también fue parte de nuestro equipo después en el Ministerio de Defensa, le mando saludos, si está. Y bueno, todo lo que implica los soportes especiales, con esto me refiero a las fotografías, a los videos, films, y todo lo que comenté, el especial desafío de encontrar la serie de la que forman parte. Bueno, la evaluación documental, que es algo que se ha trabajado bastante en los workshops de la AGN, y, por ejemplo, Rojas, hay una cantidad, no sé, creo que hay como 10, 20 metros lineales de periódicos, de diarios viejos, y uno dice, ¿y esto de qué sirve? ¿Se podría tirar? ¿No? ¿Qué actores juegan en juego en el proceso de evaluación? Por dar una idea, o si hay un documento muy ¿cómo sería? Muy alterado, muy descompuesto, por decirlo así, a nivel de preservación, se puede tirar, ¿no? Bueno, a su vez, también a partir de revisitar el fondo, pudimos identificar algunos documentos que, si bien es de una persona, el archivo está centrado en Rojas, más allá de eso se pudieron encontrar algunas, si se quiere, voces femeninas que quizás estaría bueno rescatar, y eso lo haríamos, como mencionaba Ana, a partir de los instrumentos de descripción, quizás reforzar en determinados documentos para rescatar esa voz femenina, en este caso, ¿no? Reforzar la descripción en esos documentos y evaluar qué otras cosas se pueden producir a partir de ello. El tema de las adiciones póstumas, nosotros por problemas después con la familia, tuvimos la posibilidad de compartir horas de trabajo con los nietos de Rojas, sobre todo. Con la hija no volvimos a entablar diálogo, y ellos, más allá de los cuestionamientos, siempre nos decían, bueno, ¿les parece en la próxima visita traigo un montón de documentos de mi abuelo que tengo en mi casa y que pueden servir, que estaría bueno que estén, bueno, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, la falta de legislación, lo que decía, no hay un modelo, no hay directrices a nivel local que tengan que hacer con una donación particular. Nosotros, como después salió todo el tema de la creación del sistema de archivo de la defensa, en el reglamento que elaboramos hicimos un especial hincapié en distintas cuestiones a tener en cuenta a la hora de recibir donaciones particulares. Todavía no lo pudimos implementar, esa es la realidad. Somos un esqueleto normativo, diría Víctor Piñatielo, compañero mío, pero la idea es poder sistematizar un poco más eso para que no vuelva a pasar esto. Por ahí se dio una discusión en el caso del Fondo Rojas de que la familia dio en custodia la documentación, no la donó. Entonces, ¿qué se hace en ese gris, si se quiere, de alguna manera? A su vez, dentro de ese fondo había muchos documentos de origen público. Entonces, ¿dónde está el límite entre los documentos públicos que los incorporó como archivo privado y se superponen al acceso que deberían tener para la ciudadanía? Eso a su vez se cruza con problemas de compraventa, ¿no? De que se ha puesto muy de moda comprar archivos de
de personalidades, sobre todo las universidades norteamericanas, y que pese a que ya se invirtieron un montón de recursos y demás, sobre todo en este fondo, cabe la posibilidad de que la familia logre cierta restitución, pese a que eso negaría parte de la historia del fondo, y decida venderlo. O sea, ahí es donde entra cómo conciliamos el derecho a la privacidad y los derechos de autor también, porque hay producciones originales de Rojas dentro del archivo, con el derecho de acceso público. Y eso a su vez, cómo superar esa barrera, porque la familia, los herederos de Rojas le dieron a la Armada Argentina la custodia de la documentación, porque es el Ministerio de Defensa como organismo civil rector dentro de las fuerzas, el que está trabajando ese archivo y a su vez abriéndolo a la consulta. Y ahí entran en juego los criterios emotivos también versus los criterios éticos, técnicos, digo, bueno, lo ético también entraba en juego. Y el miedo de la familia, sobre todo al uso que se haga de esos documentos, que es un miedo totalmente válido y que a veces explicándole toda la técnica posible no logramos romper esa barrera de desconfianza que puede haber, sobre todo teniendo en cuenta lo que mencionaba Mariana, de que tampoco es que es un archivista, con qué autoridad me venís a hablar. Incluso a mí a veces, a nivel personal, me es más fácil, y evaluando un poco la situación de con quién estoy hablando, presentarme como profesora de historia antes que como archivista. Entonces, es un desafío profesional. Así que bueno, con eso voy terminando, me fui de mambo con el tiempo, perdón Julieta. En la página de Archivos Abiertos tenemos más información sobre el Fondo Rojas y los demás archivos de las Fuerzas Armadas sobre los que fuimos trabajando estos años. Como señalaba al principio, es una gran deuda que tenemos, tener mayor alcance al resto del país. El tema de la pandemia nos hace replantearnos, bueno, ahora quizás se le puede dar mayor impulso a las modalidades a distancia, aunque eso también es muy difícil trabajar con archivos a la distancia, así que vamos a ver cómo ir compatibilizando todo esto y bueno, por ahora esto sería todo. Acá les dejo una forma de acceder a lo que hay en el Departamento de Estudios Históricos Navales particularmente. Acá se puede ver ya sea desde la historia institucional, bueno, cuadro de clasificación, por decirlo de una manera muy ambiciosa. En realidad ese es un repertorio una aproximación a la documentación que se preserva en la institución, y dentro de esta sección metimos todo el trabajo que se hizo hasta 2015 con el Fondo Rojas, e incluso pueden acceder a algunos documentos digitalizados. Así que cualquier duda pueden acercarse al material que está ahí subido a la página, o mandarnos incluso alguna duda o consulta o quejas, si quieren, desde el formulario que está disponible en la página. Así que muchas gracias y disculpa, Julieta, otra vez la extensión. No pasa nada.